dos. Muy buenas noches a todas y todos, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a este que es Foro Jurídico, en una sesión más que importante y de relevancia nacional para este momento de la República. Nos encontramos en la oficina de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, una mujer a quien respetamos y admiramos profundamente, cuya trayectoria y logros han significado una carta de ruta para muchas y muchos de los que estudiamos Derecho, Ciencia Política y naturalmente somos parte del estudio democrático en general de la República. Gracias, querida doctora, por recibirnos el día de hoy en esta que es su oficina. Muchas gracias a usted, doctor Julio César Bonilla. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora. Esta es una gran oportunidad de conversar con una de las mujeres más importantes para el debate nacional sobre un tema central en México, insisto, en pleno siglo XXI, pero que además hace una revisión global sobre el estatus que guarda el Poder Judicial desde su fundación en México. A continuación me permitiré leer la síntesis curricular de nuestra invitada y será una breve síntesis porque es una mujer con una trayectoria más que vasta, impresionante y quien naturalmente hoy nos acompaña en Foro Jurídico. La ministra Ortiz Half es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. A nivel nacional ha impartido cátedras en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho. A nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Holanda. Cuenta con diversas publicaciones en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, destacando la autoría de libros Guardia Nacional y Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos de los Indocumentados, el Derecho de Acceso a la Justicia de los Inmigrantes en Situación Irregular, Régimen Interno Internacional de los Tratados y coautora de la Protección Judicial de los Derechos Sociales, una aproximación desde las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos y las tres vertientes de la protección de los derechos de la persona humana. Se ha desempeñado también como asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México, directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Telecán, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diputada federal, integrante del Grupo Rector de la Constitución de la Ciudad de México y consejera de la Judicatura Federal. Como pueden ver, es toda una autoridad en esta materia, la materia que hoy nos convoca, que naturalmente desde el 12 de diciembre de 2021 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la Primera Sala Civil y Penal. En fin, hoy nos encontramos frente a una gran mujer, a una autoridad en la materia que hoy, insisto, nos convoca y que además le agradecemos mucho su anfitrionía el día de hoy desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, querida ministra, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda Foro Jurídico, por recibirnos el día de hoy. Gracias. Pues si les parece bien, amigas y amigos, vamos a arrancar con esta entrevista, no sin antes agradecerles, como siempre, su gentil compañía, acompañamiento en este diálogo, en estos diálogos que siempre tienen el interés central de colocar el debate sobre los temas más relevantes del país en este siglo XXI. Ministra, me gustaría comenzar compartiendo con nuestra audiencia un poco más sobre su perfil como juzgadora constitucional. ¿Cuáles considera que son los proyectos y sentencias más relevantes
que hasta ahora usted ha desarrollado en la Suprema Corte de Justicia. Sí, los más relevantes es el de la energía eléctrica. Aproximadamente el proyecto, bueno, eran 3 sobre energía eléctrica, son 3, una acción de inconstitucionalidad y 2 controversias constitucionales. La acción de inconstitucionalidad consta el proyecto de sentencia de aproximadamente 600 páginas, es un documento muy, muy amplio. Y el eje central es considerar a la energía eléctrica como un derecho fundamental. Yo me basé en los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en la legislación de otros países. Por ejemplo, en la Constitución de Brasil está consignado la energía eléctrica como un derecho fundamental. En el derecho internacional todavía no se establece así. Es un DESCA, un derecho económico, social y cultural, todavía no está establecido como así es, en específico, pero sí se puede deducir, porque si se tiene, no se puede gozar del derecho a la vivienda si no es con derecho a la electricidad. Sí. No tenemos derecho a la educación si no tenemos tampoco garantizado el derecho a la electricidad, sobre todo después de todo lo que sucedió con COVID. El derecho a la salud también requiere el derecho a la electricidad, es decir, el ejercicio de otros derechos fundamentales requieren de la garantía del derecho a la electricidad. ¿Cuál es la problemática que se presentó? Lo que se presentó es que teníamos inversión, se habían hecho reformas anteriores al actual gobierno y en las cuales todo se permitía el abasto por parte de empresas de inversión, pues inversionistas extranjeros, algunos también nacionales, pero que no cuidaban el abasto para las personas, garantizándoles sus derechos, las que no estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que puedan pagar pues, tendrían acceso a la energía eléctrica, pero los que no puedan pagar ese suministro, pues no tenían acceso. Y se ponía en contrapunteando energías limpias, erróneamente, energías limpias con derecho de acceso a la electricidad. Y el proyecto lo que hace ver es que no, que se puede garantizar el derecho de acceso a la energía eléctrica, garantizando al mismo tiempo que sean energías limpias, ¿no? Claro. Y también se analizaron los tratados comerciales, tanto el Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TECMEC, como el Asia-Pacífico, y se vio que no estaba obligado, o se argumentó que no estaba obligado México a garantizar el ingreso de las inversiones extranjeras, como alegaban, protegiendo a estos inversionistas o pretexto que el Estado tenía un monopolio, porque se excluyeron mediante reservas en razón del artículo 27 constitucional, que garantiza hasta la fecha, que es el que puede ejercer soberanía nacional sobre este recurso natural. Claro. Es un tema muy relevante el que menciona, porque además ha sido uno de los ejes conductores en los últimos años del debate nacional. El valor y el significado constitucional, social, cultural que tiene la energía eléctrica para el pueblo mexicano. Y usted, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya como operadora constitucional de estos temas, ha logrado que ese avance en esta materia. Y cuénteme un poco, ¿cómo ha sido, digamos, el diálogo con sus pares para alcanzar estos objetivos? De primera instancia, pues sí logramos los 4 votos para que se considerara como que no se podían invalidar los preceptos de la ley promulgada por el actual gobierno. Sin embargo, luego pues se presentaron una serie de amparos, y los amparos en la segunda sala, yo ya había transitado hacia la primera, resolvieron, fue el famoso asunto de que por los votos, un voto de calidad y otro ministro, o sea, 3,
bueno, en realidad dos votos, en realidad, ni siquiera tres, pero bueno, se tomó uno de calidad y una era la abstención del ministro Lainez, porque lo recusaron, él mismo se consideró in, incompetente para poder pronunciarse sobre este asunto en ese momento, y también está Yasmín y Lenia se pronunciaron a favor de la electricidad como un bien público, como un bien que está dentro del ámbito de regulación de la soberanía nacional, como un bien que está permitido, pues más que permitido, autorizado, como en este gobierno y en otros gobiernos y en otros países, como un bien perteneciente a la nación, o sea, y que se otorgan permisos que pueden ser retirados, por eso son permisos, ni siquiera son concesiones, son permisos que administrativamente pueden ser retirados por la simple consideración de que es lo más benéfico para pues los ciudadanos y para la nación. En este caso se vio que muchas ni siquiera estaban constituidas legalmente las autoabastecedoras, no pagaban el abasto, la distribución de la energía eléctrica, en fin, unas condiciones que eran más que lesivas para CFE, y en esas condiciones también pues se reflejaban en el costo que tenían que pagar los ciudadanos. No sé si recuerdan que al final del sexenio precisamente de Enrique Peña Nieto decían, justificando las reformas, y que no fue así, que iba a bajar el consumo del pago de la luz eléctrica, que iba a mejorar la situación de que no iba a haber apagones, en fin, una serie de promesas que ni una se cumplió. Claro. Y lo que se hizo con este precedente, es decir, más allá de todo, porque es de todo, incluso se puede poner que la limpieza de ahora sí, de las energías que se van a proporcionar, no se puede colocar por arriba del derecho a garantizar el acceso a la electricidad de las personas. Claro. Es que si no, no se les permite el desarrollo de ninguna actividad, absolutamente de ninguna actividad. A veces, bueno, no a veces, en el consumo en España se paga por hora. Iberdrola, por hora la electricidad, y es un costo altísimo. Entonces esa es yo creo que de las sentencias más importantes pues que me va a tocar ver, que afortunadamente tuve la fortuna de poder redactar Además una sentencia, ministra, permítame decirlo, con un enfoque estrictamente social, con un enfoque que impacta también culturalmente a nuestra realidad, a nuestras instituciones y por tanto a nuestra sociedad, porque, insisto, este debate se ha dado en sede parlamentaria, en sede administrativa, incluso en sede política y mediática, pero que se haga ya en sede constitucional de un tribunal como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es fundamental. Se deja ya, como usted dijo, un precedente de avanzada en esta materia, que seguramente en etapas posteriores a esta seguirá fortaleciéndose esta lucha por este derecho que, como usted bien lo ha señalado, pudiera convertirse en un derecho llave para la sociedad mexicana. ¿Qué temas o cuestiones consideran que han sido su principal, digámoslo así, bandera como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, naturalmente a partir de su instalación en este poder tan importante para la República? Bueno, en primer lugar, los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanos. No es estoy convencida de que mientras no se les reconozca, tienen el derecho a la consulta, pero no se les reconoce en muchas ocasiones. Ya tenemos instrumentos internacionales que protegen a las comunidades indígenas y de afromexicanas, pero no es suficiente. Entonces, está planteado incluso para las reformas que se están
ahorita sujetas a debate, otorgarles más, o sea, un derecho de, ahora sí, de personalidad jurídica para que puedan presentar las comunidades acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Ahorita tienen el acceso al amparo, pero tienen que demostrar o justificar el interés jurídico. Como sabemos, amigas y amigos, nos encontramos frente a una reforma judicial que ofrece la posibilidad de atender muchos de los problemas estructurales de la impartición de justicia en México. Ministra, es una reforma de alto calado, una reforma sin precedentes. ¿Considera usted que existe algún aspecto de fundamental importancia de la reforma que no esté recibiendo suficiente atención pública o mediática? Bueno, sí, es cierto. Sí considero que la reforma, la que se está debatiendo ahorita, la reforma al Poder Judicial, es la más importante reforma desde el constituyente de 17, sin la menor duda. La propuesta como está se puede mejorar. Así como está, es una reforma muy importante y estoy de acuerdo con ella, pero sí podría mejorarse en el sentido de agregar, sería una de mis propuestas, al 17 constitucional, que tiene ya mencionados a los mecanismos de solución de controversias, a los más, que se estableciera como un recurso obligatorio a la mediación antes de iniciar cualquier procedimiento jurisdiccional. Esto volvería a la justicia mucho más cercana, porque serían a través de los mediadores, facilitadores, quienes tendrían el acceso y la solución, que la podrían plantear en 3-5 días máximo, y eso abatiría mucho rezago, no haría indispensable tener a tantos jueces y tantos magistrados, y podrían dedicarse a los asuntos que les requiriera mayor atención. Los puntos sobresalientes de la reforma es que se establece el plazo de 6 meses para dar la resolución a los asuntos. Esto es algo inédito y muy importante. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los cuales, por las circunstancias más absurdas, ¿no? Que se quedan, o que no conocemos las causas, que se quedan casos expedientes en los escritorios por 10 años. Entonces, ahora va a ser si no se resuelven dentro de los 6 meses, se tienen que dar explicaciones de por qué no se resuelven en el plazo de los 6 meses, y de esto tendrá conocimiento el tribunal precisamente que se va a crear de disciplina. La otra vertiente muy importante es la elección que va a haber de ministros, de consejeros, de los magistrados del TRIFE, de los magistrados del Tribunal de Disciplina. Esto se va a hacer a raíz de una propuesta que va a venir del presidente, la presidencia de la República, luego del Senado, Cámara de Diputados, 5 y 5, y la misma Corte va a proponer a 10, para que después esas propuestas decida el Senado quiénes son los que van a ser sometidos a la votación directa por parte de la ciudadanía. Las ventajas de este sistema es que se va a comprometer la ciudadanía con elegir, ahora sí, a los que van a ser sus ministros, consejeros, magistrados, jueces a nivel federal y local. Y hay un compromiso para no solamente para que tengamos una democracia nada más en el sentido de nombrar a nuestros cargos electorales, sean diputados o senadores, o sean los que van a estar en la administración pública a través de la elección de la presidenta o presidente de la República, sino a un poder completo que es el Poder Judicial. Es una enorme responsabilidad, pero que el pueblo de México tiene la capacidad y la formación suficiente para poder elegir a sus, ahora sí, jueces y magistrados, ministros, etcétera.
A esta responsabilidad que les corresponde, va a corresponder a la ciudadanía, está la corresponsabilidad de los que estamos en el Poder Judicial, de ser más cercanos, porque ese es el tema. Ese es un gran tema. Por cierto, se ha abierto la discusión nacional sobre esta reforma. Usted ha participado en más de uno de estos diálogos con muchas expertas y expertos en este tema. Incluso las 11 ministras y 11 ministros, bueno, han formado parte de esta discusión en donde naturalmente se ha colocado, digamos, la visión, las expectativas, el horizonte que ve cada una y cada uno de ustedes como pleno frente a esta reforma. Hoy mismo en Puebla se debatía estos temas y por cierto participaron ahí ya nuevos agentes que van a instalarse en el próximo gobierno, como es la próxima consejera jurídica, y mandaba un mensaje también relevante con relación a la progresividad en la elección de estos cargos nuevos de elección popular, que son los del Poder Judicial, la importancia que reviste el mandato popular en estas últimas elecciones. En fin, son temas que naturalmente están a debate y que han abierto diversas expectativas, querida ministra, y que naturalmente le agradecemos mucho a usted que hoy nos reciba y dé cuenta también desde su perspectiva qué significa esto. Ha señalado y con toda razón que uno de los temas principales y también muy cuestionados sobre la reforma judicial es la elección de juzgadoras y juzgadores a través del voto popular. ¿Cuál es su opinión, querida ministra, sobre este mecanismo de elección? ¿Qué representa para el Estado mexicano y para nuestra sociedad que podamos elegir a nuestros ministros, ministras, jueces en la República? Sí, es un cambio muy importante, pero no solamente es un cambio radical importante, sino que, como dije hace un momento, implica una corresponsabilidad de ambas partes, tanto de jueces, magistrados, ministros, etcétera, como de la ciudadanía. Ahora, el perfil que deben de tener las personas que van a hacer propuestas y que van a ser posteriormente elegidas, ese debe ser un perfil alto. Debe ser en razón de sus méritos, de los méritos que se pueden medir en razón de sus estudios, en razón de su profesionalización, en razón de la carrera judicial que han tenido, de la experiencia, etcétera. Es algo que debe de incluirse, si no en la reforma constitucional en sí, en el texto constitucional, sí en las leyes secundarias que se vayan a desarrollar a partir de la promulgación y aprobación de la reforma, el cuales van a ser los requisitos para poder ser, o el perfil para poder ser propuesto. Esa sería, yo creo que el agregado plus que necesitaríamos para poder dar una tranquilidad, seguridad, de que vamos a contar con un poder judicial fuerte y que se toman en cuenta también porque es un deber de justicia para aquellos que han llevado una vida de vocación al servicio del Poder Judicial, reconocerles todos sus méritos. Sí, y qué bueno que lo señala, ministra, porque dentro de esta propuesta, la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces, radica también la preocupación de los perfiles. Qué bueno que nos señala esto, porque se manda un mensaje también de estabilidad con relación a quienes serán electos. No cualquier perfil, sino perfiles que naturalmente puedan generar esta calidad dentro del Poder Judicial para, digamos, la estabilidad del mismo y su avance de cara no solamente a la Constitución, sino a la propia sociedad. Muchas gracias, ministra. Ahora, en su opinión, ¿cómo podría asegurarse justamente eso? Que sean los mejores perfiles los que lleguen a ocupar los cargos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras en este debate. Tiene el Poder Judicial Federal una escuela judicial, lo mismo que los poderes judiciales locales, a través de los exámenes y capacitación, es decir,
La carrera judicial debe ser valorada y esta es la que se va a, ahora sí, informar a los que van a ser los ciudadanos, los votantes. Y en el caso de que llegue una persona que todavía no haya tenido un cargo, por así decirlo, al ser en el servicio del Poder Judicial, ese tendría que ser capacitado, porque no es, la función judicial no es una cuestión que inmediatamente se pueda, no cualquier abogado inmediatamente la puede pues tener al dedillo, por así decirlo, o puede tener conocimientos necesarios para dictar sentencias. O sea, el derecho nos permite ejercer a los abogados en las distintas especialidades, pero son especialidades, tenemos a los notarios para la función notarial, los corredores públicos, los mismos litigantes. En algunos países pues tienen para litigar, tienen el bar examination, luego tenemos también los que son consultores jurídicos, los árbitros, etcétera. Para ser juez, magistrado y ser ministro de la Corte, consejero, etcétera, necesitamos una capacitación, una inducción, un conocimiento, un perfil que solamente se puede adquirir con base en la experiencia. O sea, yo comparto que el primer mes, segundo mes, antes de redactar esta de la energía eléctrica, pues sí, es fácil decir ya, para mí, ya llegué a mi sueño dorado, que es ser ministra de la Suprema Corte, sí, pero ese día, esa noche no dormí, sencillamente por saber que en mi responsabilidad estaba dictar sentencias que posiblemente afectaban a millones de personas. Entonces, esas situaciones son las que nos obligan a buscar a los mejores. Sí, y es muy importante porque buscar a los mejores significa también un compromiso social de esta institución que va a ser reformada. Finalmente no significa dejar de lado el profesionalismo, la especialización, la técnica, la ética en el servicio, sino perfeccionarla en realidad. Exacto. Y dar un salto hacia adelante en términos, yo lo veo así de carácter social, cultural, frente a un nuevo modelo que México naturalmente está experimentando o experimentará dentro de muy poco. ¿Cuál es su opinión, ministra, sobre la separación de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que hoy se convertirá en otra cosa, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya nos dijo hace un rato cuál es su posición con respecto a este modelo que crea un órgano disciplinario frente a lo que será la Corte, y naturalmente la estructura cambia. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Sí, es lo mejor que podría suceder. O sea, en la reforma de Zedillo, la primera, estaban separados el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente se va a volver a esta separación. Los ministros de la Corte, por lo que deben de estar preocupados y lo que estamos preocupados en el quehacer de la función jurisdiccional de un tribunal constitucional, no en la administración de justicia. Lo que hace el Consejo de la Judicatura, que fui 2 años y medio consejera, 2 años en realidad, 2 años, y estuve presidiendo la comisión de carrera y estaba integrando la de disciplina y también además la de vigilancia. Las funciones son las de gran administrador del Poder Judicial Federal. Es quien ve cómo se deben utilizar los recursos, cuál es el presupuesto que se necesita, cómo hacer las ratificaciones, los nombramientos, los exámenes, en fin, son cuestiones que también hay una gran responsabilidad, pero que en su inmensa mayoría es una administración de este gran poder que es el Poder Judicial. Y así hay consejos federales y locales. Entonces, esperemos que
con la separación a nivel federal, pues el ejercicio sea en los locales también hacer la separación entre las presidencias de los tribunales superiores de justicia, claro, de los consejos de la judicatura locales que tengan cada uno de los estados. Yo aplaudo esa decisión. Yo creo que es lo mejor que nos podía pasar y suceder. Ahora, se dice en el debate público reciente, naturalmente, que este órgano disciplinario, en realidad, digamos, se va a convertir en un poder muy relevante dentro de esta nueva formulación o estructura del Poder Judicial. ¿Qué opina al respecto? Sí, se va a dividir. Sí. El Consejo de la Judicatura nada más va a ejercer las funciones de imponer las sanciones administrativas. No tiene, diríamos, la efectividad que ha logrado para aplicar las sanciones y evitar la corrupción. Ha sido alguna, pero no lo suficiente, ¿no? Sí. Y lo ha dicho el presidente de la República, y se mantiene todavía esa queja de la sociedad. No nada más las clases o las personas que están en una situación vulnerable. Los litigantes en general se quejan y presentan sus quejas en el Consejo de la Judicatura, pero no ven resultado alguno, porque no les beneficia las resoluciones del Consejo. Ahora va a haber un tribunal disciplinario que se va a encargar de sancionar. Ahora sí, sancionar, le están dando dientes a un órgano para poder, pues ahora sí, destituir y tomar las acciones que sean necesarias penales contra los que sean corruptos, aquellos que cometan pues cualquier otra de las actos o hechos ilícitos que ahora con el sistema que tenemos pues no se podían tomar acción alguna. Sí, este órgano entonces sí cobrará particular relevancia dentro de este nuevo modelo, y también ahí radica la relevancia de que existan perfiles, ¿no?, que cubran naturalmente con las expectativas, no solo técnicas y constitucionales, sino también sociales y éticas al respecto. Es muy importante esto, ministra, porque usted también, a ver, esto tiene que ver, este modelo disciplinario que aparecerá con esta nueva estructura, se suma también a otra de las preocupaciones que usted ha manifestado a lo largo de estos diálogos nacionales con relación a la reforma, y nos ha dicho en más de una ocasión que esta reforma también va a impactar al modelo de administración y procuración de justicia. Y me refiero a las fiscalías, tanto a la general como a las locales, y naturalmente, lo ha dicho de manera indirecta, si lo he entendido, a las policías. ¿Cómo? Porque se reconvierte en realidad toda la estructura, y si se afecta naturalmente con este cambio al modelo que hoy tenemos en materia jurisdiccional, también se hará con relación a las fiscalías y seguramente a las policías. ¿Qué opina con relación a este tema? Yo estoy de acuerdo. La impartición de justicia, o sea, ahorita la iniciativa está enfocada en el Poder Judicial, federal y local, pero está propuesto hacer una revisión, o sea, de todo, o sea, de las fiscalías, es decir, todo lo que es la investigación, la integración de las carpetas de investigación de los delitos, para hacer que la persecución, investigación de los crímenes en México sea más rápida, y que haya una debida coordinación, y que no se vea como, porque a veces a los jueces ya no les llegan bien integradas las carpetas de investigación, y hay un sentir de la ciudadanía de que no hay justicia en el país. Entonces, justificado, yo creo que es justificado. Entonces, hay que hacer un nuevo modelo que permita contar con sistemas de investigación, con una investigación ahora sí ministerial de fiscalías, que sea más efectiva, todo en temas que nos preocupan mucho a la sociedad, que son desapariciones forzadas, trata de personas, crimen organizado,
secuestros, todos estos tipos de delitos, habría que hacer, incluso yo llamaría unas fiscalías especializadas que con mayor celeridad hicieran las investigaciones y que tuvieran las herramientas suficientes para poderla hacer de manera efectiva. En un tema que nos es común y que también usted ha investigado mucho, que es inteligencia artificial. Aquí podría ser de gran ayuda, o sea, recurrir a la inteligencia artificial para hacer investigaciones serias y que pudieran así integrarse las carpetas de investigación muy bien integradas para los jueces a la hora de que se presentaran las denuncias oficiosamente o para que se llevaran los distintos procedimientos por parte de la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales. Sí, sin duda alguna. No podemos entender esta reforma al Poder Judicial sin que impacte necesariamente el modelo de las fiscalías, incluso, insisto, de las policías en nuestro país. En fin, es un tema abierto que seguirá dándose la discusión en estos diálogos nacionales, pero acaba de decir un tema central. De manera paralela, ministra, además de la relevancia que tiene la reforma de carácter judicial para nuestro país, insisto, de manera simultánea, en todo el planeta ya está cobrando mayor fuerza la aparición de una nueva tecnología que está impactando diversos aspectos de la vida humana, y eso no excluye naturalmente la actividad de la justicia, que es la inteligencia artificial. Qué decir de el blockchain, qué decir de la ciberseguridad, de los algoritmos. Usted y yo naturalmente lo hemos conversado, que me lo ha permitido, se lo agradezco mucho. ¿Cómo justamente alinear este nuevo paradigma también de desarrollo tecnológico frente al fortalecimiento de una nueva forma de entender la administración y procuración de justicia en México? Sí, ese es un tema, además de apasionante, de suma importancia. Estuve hace relativamente poco en la reunión del J20, en el que estuvimos presentes representantes, bueno, la mayoría fueron presidentes de Supremas Cortes o de tribunales constitucionales de los países del G20, Alemania, Francia, Italia, etcétera. Y su servidora me hizo el honor, el Poder Judicial, de nombrarme como representante para asistir a esta junta. Ahí se ve que ya hay varios países en los cuales están recurriendo a la inteligencia artificial para la resolución de controversias. En el caso de Corea, de India, que están resolviendo de primera instancia con inteligencia artificial. Aquí podría hacerse, por ejemplo, en la primera sala, muchos asuntos, o sea, la primera determinación es que si está de por medio un tema de legalidad o de constitucionalidad, si lo deberíamos de analizar aquí en la Corte o no, y en eso podría utilizarse o recurrir a la inteligencia artificial. Van a decir, dejarlo en un ente que no es humano, pues ya lo están haciendo en varios países. Yo creo que se puede recurrir a la inteligencia artificial, estoy segura, con los parámetros éticos. Esos parámetros éticos es respeto a los derechos humanos, jamás denegar el acceso a la justicia, que sea razonada y aunque sea por un ente tecnológico el que tome la decisión, pues darle, si no, ahora sí tiene que estar debidamente fundado y motivado, entonces sí tener la decisión final en manos de un ente jurisdiccional, de una persona humana, ¿no? Pero de que pueden ser útiles. Incluso en algunos países se ha recurrido para que sean los policías, en fin, la utilidad que van a tener es mucho. Nada más hay que ver, se pueden correr riesgos también. Entonces hay que buscar el justo medio y abocarnos a tener conocimiento de estas tecnologías, pero con un conocimiento que nos permita
tomar las decisiones en el momento adecuado, o sea, que no nos, porque ya son decisiones que están ahorita debatiéndose. Así es. Entonces tienen que adoptar esa toma de decisiones. México va a tener que entrar en la emisión, implementación de la legislación. Próximamente se va a llevar la cumbre del futuro en París. segunda, no, va a ser en Nueva York, en la Nueva Asamblea York. General de Naciones Unidas, y ahí la tercera semana la segunda semana de septiembre se van a tomar decisiones sumamente importantes. Sí. O sea, no es ya nada más ¿No? el derecho de acceso, ahora sí, Así a la es. energía eléctrica, al internet, ahora es a la inteligencia artificial. Así es. Y qué bueno, es una gran noticia, querida ministra, porque no siempre se ha debatido este tema por la urgencia que representa naturalmente la reforma judicial, con todo el impacto que está cobrando a escala nacional. Pero si discutimos de manera paralela la relevancia que tiene este otro tema y que naturalmente ya está impactando al modelo de justicia de otras naciones, como usted ha señalado, es importante considerarlo de frente a los retos que van a tener quienes estén o encuentren al Poder Judicial dentro de muy pronto. Es decir, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la humanidad. Usted y yo lo hemos conversado. Una inteligencia artificial robusta, segura, ética y bien normada, tiene que estar al servicio de la humanidad y por tanto no puede escapar a los elementos de la justicia. Querida ministra, dentro de todo este, digamos, entorno, estos debates, estos diálogos, este momentum, digamos, usted de frente a la República, ¿qué mensaje le enviaría naturalmente a las y los abogados del país, a los estudiosos y estudiosas de la ciencia política, la democracia, el derecho, la filosofía, frente a lo que representa esta reforma, ministra? Pues yo creo que estamos viviendo momentos inéditos, o sea que es una enorme oportunidad la que tenemos en puerta de poder garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, que todavía hasta la fecha no se ha garantizado, que el derecho de acceso a la justicia es el derecho. Si no lo tenemos garantizado, no podemos reclamar nuestros derechos fundamentales, ni el derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la seguridad social, ni a la educación, o sea, ningún derecho fundamental. Entonces, es un momento inédito y se nos abren estas puertas para poder garantizar el acceso a la justicia, como su nombre lo indica, desde la manera más amplia. No es acceso al debido proceso nada más, no es acceso nada más a la aplicación estricta, formalista, legal de las normas, es acceso a la justicia, a una justicia amplia que permita a los juzgadores interpretar siempre a favor de las personas, porque el derecho no está hecho para las cosas, para los escritorios, para los muebles, para los seres inanimados, sino para garantizar los derechos de las personas. Es muy importante, ministra. Voy a hacer un alto antes de concluir. Agradecerle mucho, insisto, a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital de Foro Jurídico, de este importante espacio de diálogo, conocimiento público, de crecimiento en la exploración de temas centrales para el país. Quiero agradecerle también a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad y este espacio permanente de diálogo. Hoy, naturalmente, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la oficina de la ministra Loretta Ortiz, una actora central del debate de la reforma judicial en nuestro país. Ministra, antes de concluir, nos gustaría que pudiera enviarle un mensaje a nuestra audiencia para poder tener de frente justamente sus razones frente a esta reforma. Pues mis razones yo estoy comprometida con la reforma por eso, porque que los invito a que a través de los distintos foros o debates y la difusión que se le va a dar, porque se le está dando además, no solamente se le va a dar, y va a continuar dándosele, que se comprometan con esta reforma. Es una reforma
que nos involucra a todos absolutamente, a los ciudadanos que nos van a elegir si es su decisión y que para construir un poder judicial fuerte. Muchísimas gracias, querida ministra. Ha sido una gran oportunidad conversar, insisto, con una de las mujeres más importantes para el debate nacional de este tema, que con su trayectoria y con sus logros ha marcado una hoja de ruta muy importante para la consolidación de la justicia en México, para los avances democráticos de nuestro país y naturalmente para un debate que siga abierto. Un debate que coincidirá conmigo, querida ministra, tiene que ser propositivo, tiene que ser inteligente, tiene que ser creativo y muy reflexivo, porque de lo que estamos hablando es de una reforma inminente. Todas las señales enviadas tanto por la población de nuestro país en la última elección, por la conformación próxima del Congreso, en fin, marca que habrá o existirá esta reforma. Dependerá de actores y de actoras como usted, de nosotras y de nosotros como espectadores, pero también como actores de este proceso, que esta reforma llegue a buen puerto, colocando en el centro a la gente, a la población, a la sociedad, y que no haya otro interés de por medio, que la gente sea la que decida en torno a estos temas, porque con esta pregunta o con esta reflexión quisiera que termináramos, querida ministra. Se ha dicho que la reforma es una de las reformas más relevantes de México, quizá desde la promulgación de la Constitución de 17, usted lo ha señalado así. No desaparece el Poder Judicial. Se refuerza, se transforma, se reconvierte. ¿Esta es la idea? Sí, esta es la idea, fortalecerlo, hacer un poder judicial fuerte con juzgadores, ministros, consejeros, jueces, magistrados, comprometidos con la nación, comprometidos con la ciudadanía y que para avanzar en un equilibrio de poderes. Que además esto es lo que también estamos llamados a realizar. La República está dividida en 3 poderes, pero 3 poderes que están equilibrados y que obedecemos y existimos gracias al mandato de la ciudadanía, del pueblo. Muchísimas gracias, querida ministra. No sé si quiera enviar un mensaje final. Pues agradecer a todos los que nos han seguido con su enorme paciencia y abonando a que sigan todos los foros y debates que ahora sí se van a dar de manera subsecuente relativos a la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias por toda la atención que me han brindado. Gracias. Querida ministra, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos brinda Foro Jurídico de comunicar, diría yo, de otra forma, el significado que tiene esta reforma. Porque como bien señala, los debates están abiertos, están formalmente haciéndose con estos diálogos nacionales en todo el país. Las redes sociales naturalmente están reventando con este tema, cada uno colocando desde su diario, sus horizontes, sus perspectivas, qué significa esta reforma, pero qué mejor que tener y escuchar de la voz de una de las actoras más importantes de este tema, lo que significa la reforma para la República. Sigamos abriendo el debate, eso sí, como siempre lo decimos en Foro Jurídico, de manera inteligente, creativa, reflexiva, innovadora. Ese es nuestro deber, colocar en el centro del debate estos temas, pero también visualizando el interés global de la sociedad, de las instituciones y de nuestro Estado. Muchas gracias por seguirnos una vez más en esta transmisión. Querida ministra, un verdadero honor coincidir con usted. Muchas gracias. Muchas gracias.